Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos la segunda parte de este hotel, que es de Royal Sands Cancún, ubicado en plena zona hotelera. Vamos a ver las cosas que habían quedado pendientes. Tenemos los restaurantes que van a poder utilizar tanto dentro de este hotel como también fuera. Ya les voy a contar de eso. También vamos a ver acerca de las piscinas que hay dentro de este complejo. Y por último vamos a ver algunas actividades que pueden realizar dentro de este hotel de forma gratuita. Así que no perdamos más tiempo y si están listos, ¡arranquemos! Amigos, les mostramos rápidamente lo que vimos en el video anterior, cómo fue nuestra llegada, cómo son los protocolos que se estaban aplicando en el momento que fuimos, enero del 2021. También les mostramos cómo es el buffet La Veranda, el único buffet que tiene el hotel, tanto para desayunar como también para almorzar. También vimos cómo es la playa de este hotel y por último cómo es la habitación en la que estuvimos hospedados nosotros por 4 días. Así que si les interesa les dejo el link acá arriba para que lo puedan ver. El restaurante que elegimos para nuestra primera cena fue Hacienda Sisal, restaurante de comida mexicana, que es el único restaurante de especialidad ubicado dentro de este hotel. Ya van a ver que tienen otras opciones para utilizar fuera del hotel, pero de eso no vamos a hablar ahora, lo dejamos para un poquito más adelante. Es un hermoso restaurante muy bien decorado y ambientado y se ubica a solo metros del famoso Boulevard Kukulcán. A la hora de hacer su pedido tienen que escanear el QR que está en su mesa. Hola amigos, en nuestra primera noche en Royal Sands vinimos al restaurante Hacienda Sisal mexicano. Tenemos una margarita de fresa para ir cantando. Bueno, ahí llegó la entrada, que es un queso fundido. Tenemos para acompañar unas tortillas que vienen en este envase para mantenerse calentitas. Y Cami tiene un chicharrón de res. Muy buena. Bueno, vamos a desafiar a Camila a que se coma un ají de esos, de una, así fondo blanco. A la una. Estos son heavy, ¿eh? Son los mexicanos como el café. A las 2 y a las 3. Ya. No, ¿así de una? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Tan rico? Bueno, así terminó Camilita, poniéndose frío en los labios porque les picaba mucho. ¿Ya está? ¿Pasó? Sí, ya pasó. Y ahí llegaron los platos fuertes. Para mí un filet en vino tinto, salsa de vino tinto. Pero tiene 2 platos fuertes: enchilada vegetariana y salmoncito con vegetales. Cami, ¿qué es esto, Cami? No recuerda, después del ají que se comió quedó mal por Chile. Este es un sistema que usan todos los hoteles de esta cadena Royal, de imprimir como una especie de, que sería una cuenta con todo el detalle de lo que comiste. En este caso obviamente está en 0 porque es all inclusive y uno tiene que firmar, y si quiere dejar propina pone ahí cuánto deja y después se lo carga en la tarjeta de crédito. No muy recomendable en estos tiempos andar manipulando papeles, lapiceras, pero bueno. Como les comenté anteriormente, hay otros hoteles de esta cadena Royal en la zona de Cancún que van a no solo poder utilizar y visitarlos, sino que también van a poder ir a los restaurantes que se ubican dentro de esos hoteles. Para eso pueden utilizar este sistema de transporte gratuito que tiene esta cadena Royal. El autobús tiene diferentes horarios de salida, tienen que chequear cuál es el horario según cada hotel y tener en cuenta que deben anotarse un par de horas antes de su salida. Además de los restaurantes que les comenté recién que están dentro de los hoteles de la misma cadena,
tiene la opción de utilizar Captain Cove. Este restaurante de pescados y mariscos ubicado sobre el Boulevard Kukulcán, a solo 10-15 minutos del Hotel Royal Sands, lo van a poder utilizar también sin abonar ningún costo extra. Las mesas en las que van a comer están ubicadas sobre un deck de madera con vista a la laguna Nipchute. Alligator in the room. Sí, como habrán visto, nos encontramos con un cocodrilo y créanme que era de verdad. Algo que nos sorprendió cuando recibimos la carta para hacer nuestro pedido es que observamos que en algunos platos hay una letra R, como podrán ver, y eso significaba que había que abonar un costo extra al que ya habíamos abonado por nuestro paquete de todo incluido. Bueno amigos, vamos con las entradas. Plato sampler del capitán, así se llama esto. Mejillones al vino blanco. Y Cami, añolotis fritos. Bueno, después de esperar llegaron los platos fuertes. Tenemos para mí un risotto de frutos de mar. Sí. Vero tiene un filet pargo de almendras o algo así, con crutón de almendras. Cami hoy tenía hambre, así que se pidió risotto de champiñón y una hamburguesa de rib eye con papas. Cheddar. Ya está comiendo. Y también pedimos unos camarones empanados con coco y acompañados de guacamole y arroz. Y para terminar de postrecito, un cheesecake de mango y un tiramisú que vamos a compartir. Bueno amigos, ya es el atardecer y les quiero contar que en un ratito vamos a ir a comer. Hoy es nuestra última cena acá en Cancún y les cuento un poquito acerca de los restaurantes. Dentro de este hotel tenemos solamente el buffet, que es temático, va cambiando todas las noches, y en la parte de adelante también tenemos Haciendas y Sal, que ya fuimos, que es el restaurante mexicano. Pero después tenemos la posibilidad de usar restaurantes de otros hoteles de la misma cadena. Por ejemplo, el hotel de Royal Cancún tiene La Trattoria, que es el restaurante italiano. Después tenemos fuera del hotel Captain Cove, que es especialidad en mariscos más que nada. Y por último, en el hotel de Royal Islander tenemos el restaurante El Conquistador, que es el que vamos a ir ahora. Así que en un ratito les voy a mostrar qué es lo que vamos a comer. Para nuestra última noche decidimos tomar el transporte que iba hacia el hotel de Royal Islander para poder comer dentro de uno de los restaurantes que tiene este hotel, que se llama El Conquistador. Aprovecho para mostrarles un poco la zona del lobby de este hotel, que se ubicaba a 15 minutos del Royal Sands y como verán tiene un estilo caribeño. Este restaurante realmente es muy lindo, está todo ambientado con luces tenues para pasar una velada romántica. Otra vez les muestro lo mismo. Fíjense en este caso la cantidad de platos que tienen la letra R. Realmente quedaban muy pocas opciones en las que no haya que pagar un costo extra, algo que no nos gustó nada. Y llegó la entradita, un portobello relleno de mariscos. Mucha pinta, ahora lo vamos a probar. Esto está muy bueno amigos, tiene una base de portobello y adentro está relleno con mariscos, tiene queso, tomate, está increíble. Bueno, después de la entrada nos dieron un helado de limón, no estaría entendiendo, dicen que es para limpiar el paladar, pero bueno, estamos aprendiendo. Bueno, llegaron los platitos. Tenemos un pulpito grillado con un risotto de hongos para mí, y Cami tiene Un pollito grillado con espinacas a la crema y un risotto de champiñones. Se ve delicioso. Hora del postre. Te dije. Oh, mirá este volcancito. Y para mí una crème brûlée. Wow, chequeame. Aparte de los postres que ya les mostramos,
También hay otras opciones, que obviamente tienen un costo extra, como es el caso de este café especial que va acompañado con un gran show de parte del mesero. Bueno amigos, terminamos de comer acá en El Conquistador y la verdad fue el mejor restaurante de todos. Desde la entrada, los tragos, el plato fuerte, el pulpo estaba increíble y el postre realmente también la rompió. Así que sin dudas fue el mejor restaurante de todos, el mejor para lo último. Y bueno, ahora queda volver al hotel, tenemos que tomar el último transporte que sale acá a las 10 de la noche. Tarda más o menos 20 minutos hasta el hotel y mañana ya tenemos que levantarnos tempranito para dejar el hotel y salir rumbo para Estados Unidos. También tienen otras opciones dentro del hotel más informales a la hora de comer, como es el caso de esta cevichería que se llama $100, ubicada en esta terraza increíble. Miren lo que es esa vista, pueden ver el mar y también la piscina principal. Cuando llegan al fondo de esta terraza, que es la cevichería, tienen la conexión con este sport bar que se llama Sidelines. Tienen mesas de pool, mete gol, televisores para ver el partido que quieran, también un bar para pedirse un trago, tomar una cervecita. Está realmente muy interesante y pueden comer también algún tipo de comida rápida, hamburguesa, lo que a ustedes les guste. Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento que este hotel tiene buffet temático todas las noches y hoy sábado toca mariscos y langosta. Y estoy muy emocionado porque me encantan los mariscos y la langosta, así que estamos con mucha expectativa a ver lo que va a ser esto. Acompáñennos y veremos. Así es amigos, estaban muy ilusionados, miren lo que es esa langosta, pero resulta que había que pagar un costo extra también para disfrutar de este manjar. Bueno, parece que lo que está acá adentro es la única langosta que voy a comer hoy. Bueno amigos, noche fallida con la langosta. Lamentablemente con todo esto de la pandemia, muchos hoteles se toman de esto para ofrecer menos variedad. Y este es el caso, nos dimos cuenta que hay falta de muchos platos y es lamentable. Esperemos que se pueda mejorar pronto. Ahora sí amigos, hablemos de las piscinas. Este sector es el de fase 2, como les comenté en el video anterior. Acá van a encontrar dos piscinas. Una, la más grande, es para adultos y tiene un bar adentro. Y también tiene otra piscina más chiquita del lado derecho que es para los niños, ya con menos profundidad. En este bar que está dentro de la piscina no solo van a poder pedir bebidas, sino que también sirven comida. Tienen para pedir algún snack, unos tacos, lo que les guste. Y este ambiente es mucho más tranquilo que el de la piscina principal que vamos a ver ahora. No tiene música fuerte, no hay tantos ruidos, para descansar. Saliendo del lobby principal nos encontramos con la piscina de la fase 1. De un lado van a encontrar el buffet La Veranda, que es donde se come el desayuno y el almuerzo. Y como verán, esta piscina tiene dos partes. La primera es la más pequeña, es la que está en altura, y la segunda es la parte más grande, que a su vez se divide en dos. Tiene un sector con poca profundidad para los niños y todo el resto es para los adultos y tienen un bar en cada esquina. La parte alta de esta piscina es la que se utiliza para hacer voleibol acuático. Otra de las actividades que pueden hacer es disfrutar de este mini golf con sus pequeños. A un costado de la piscina principal van a encontrar este centro de servicios deportivos. Ahí no solo le van a dar las toallas para las piscinas, sino que también les van a dar las pelotas para jugar al básquet, las raquetas para el tenis, lo que ustedes quieran. Nosotros elegimos el tenis para divertirnos un buen rato. Cami estaba disfrutando mucho hasta que llegó este momento. Veámoslo juntos. La repetición muestra claramente cómo la pelota pica adentro. Punto para mí. Aparte de las canchas de tenis, también tienen cancha de básquet.
Algo que deben tener en cuenta es que deben reservar unas horas antes en el centro de servicios deportivos. Ahí también les van a dar las raquetas y las pelotas. Otro servicio que brinda el hotel, obviamente con costo extra, es el del spa, que la verdad no lo utilizamos. También van a encontrar un módulo del spa que tiene las peceras con los pececitos que le van comiendo todas las impurezas que tienen en los pies. Otro sector que te puede interesar si sos fanático del ejercicio es el gimnasio. Por eso te lo muestro un poquito, pero desde ya te digo que tiene gran variedad de máquinas y cintas para correr y demás. También tiene un sector dentro del hotel. Si querés rentar un auto lo podés hacer ahí, como también podés contratar alguna excursión que te interese. Otro sector interesante dentro del hotel es el Royal Market. Este mercado donde vas a poder encontrar infinidad de bebidas, también jugos, helados, souvenirs, hay medicamentos, la verdad que está muy completo. También tiene una cafetería dentro, pero atención, todo lo que consumas en este mercado lo vas a tener que pagar aparte de lo que ya abonaste. Ahora capaz que te preguntás, ¿para qué quiero comprar comida dentro de un hotel que es todo incluido? Bueno, el tema es el siguiente. Esta cadena Royal tiene un sistema de membresía que consiste en abonar una cantidad de dinero y ese dinero te va a dar acceso a unos puntos que vas a poder utilizar para alojarte en diferentes hoteles de la cadena. Por eso, cuando te invitan a una charla es muy probable que quieran venderte este servicio. Mira gente, estamos prontos para partir de acá y no queremos irnos sin dejarles nuestras conclusiones de lo que fue nuestra estadía acá en el Royal Sands. Así que empecemos. Primero, el hotel en sí no es muy nuevo, pero se nota que está muy bien mantenido. Los espacios comunes, los espacios verdes, el tema de la jardinería, hay mucha gente trabajando para que se vea así y eso es algo muy bueno. Bien, en cuanto al Wi-Fi, si bien es gratis en todas las instalaciones del hotel, a veces no funciona muy bien, a veces en la playa se corta o cuando cambias de espacios hay que volver a entrar a la aplicación para volver a conectarte. Así que quizás eso sería algo a mejorar. La habitación es de lo mejor que tiene el hotel, son realmente muy grandes. Hay una habitación principal con la cama matrimonial que es grande, tiene un pequeño escritorio. Y si vienen con chicos, tienen la parte del comedor con la posibilidad de desplegar 2 camas que salen de la pared. Así que 4 personas pueden estar tranquilamente. Y lo mejor de la habitación para nosotros es el balcón, que es gigante. Tiene una mesa para comer ahí tranquilamente. Nosotros desayunamos, pasamos un montón de tiempo. También tienen camastros si quieren sentarse a tomar sol. Y una vista increíble del mar. La verdad que sí, eso se destaca, el balcón se destaca muchísimo. En cuanto a la comida, lo que podemos decir es que fue buena en general, lo que sí nos hemos encontrado con menos variedad. Nosotros hace 2 años estuvimos también en este hotel y es más reducida la variedad. Al mediodía solo es a la carta, no hay buffet. Y después a la noche también es a la carta, en el restaurante que está acá dentro de este hotel, que es La Verenda, tiene un pequeño buffet, pero no es muy amplio, ¿sí? Y nos encontramos que en todos los restaurantes que ofrece este hotel había muchos platos fuertes que estaban marcados, identificados con una R, que significa que hay que abonar una diferencia aparte. Así que no nos resultó muy bueno eso. Y para cerrar, la playa también de lo mejorcito que tiene el hotel. Esta zona de playa es realmente muy linda. Son amplias, el mar es increíble, aguas turquesas realmente como se ve en la foto. Nos tocaron también unos días con muy poco sargazo, casi nada en esta zona. Y también para destacar que hay muchos quinchitos, hay 5 filas de quinchos con camastros, así que seguramente vas a tener tu lugar en la playa, no te preocupes por eso. Sí, creo que es uno de los hoteles que más se resalta por la cantidad de quinchos que tiene en la playa. Sí. Así que bueno amigos, hasta acá llegó este video, esperamos que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse porque vamos a seguir haciendo más videos y no quieren perderse ninguno, así que suscríbanse y nos vemos en la próxima. Adiós.